Bueno, primero contextualizaros. Cuando se me planteó la posibilidad de estar aquí, a lo cual agradezco a la organización, no quería en un principio contar lo que ya tenemos, sino contar cómo hemos llegado a lo que tenemos, ¿vale? El Hospital Infanta Margarita, voy a ver si funciona esto. Sí. El Hospital Infanta Margarita, yo creo que todo el mundo lo sabe dónde se encuentra. Está en una zona bastante privilegiada de la provincia de Córdoba, concretamente en el área sur. Y en el año 2004, un gerente de turno, de los que a lo largo del tiempo han pasado por el centro, tuvo la genial idea de crear, pues, dentro de la línea de desarrollo, una unidad de participación. Desde entonces, pues, y con este convencimiento de que la participación activa de la ciudadanía es fundamental y es necesaria, pues empezamos a trabajar. Fuimos testigos, hemos sido testigos después de tantísimo tiempo de una realidad que íbamos viviendo día a día. Esa realidad que era la de encontrarnos con unos ciudadanos que cada vez estaban más informados, más formados, con acceso a herramientas. Entonces, desde la unidad de participación nos pensamos, pues, que aquí había que hacer algo, ¿no? Lejos de pensar que el paciente que había adoptado este rol fuera un obstáculo para el sistema sanitario, nosotros vimos como una oportunidad y vimos que efectivamente podía contribuir a la mejora de nuestros servicios. Nos tiramos al charco, literalmente. Decidimos de ver cómo lo hacíamos y, lógicamente, como Gary Cooper en la película, solo ante el peligro, porque no teníamos ni idea de cómo andar. Y, lógicamente, si hablo desde mi punto de vista como persona implicada solo ante el peligro, imaginaros cómo estaría mi gerente. Cuando yo me presenté en su mesa y le dije, quiero hacer esto, los ojos eran como platos. Las barreras que me encontré, y digo me encontré porque eso que ha salido ahí solo ante el peligro, yo estoy en una unidad en la que estoy solo. Y, lógicamente, tenía que poner al retortero todas mis habilidades para poder convencer a mi gestor de turno. Lógicamente, tenían miedo y desconocimiento sobre este tema. Estamos hablando de que, a pesar de que hace, como quien dice ayer, fue en el año 2004-2005, segundo, contaba que no había recursos para esto, menos lo hay ahora, no había tiempo y dedicación para una cosa que se desconocía y había cierta experiencia y cierto mitología digital que impedía también el que se adoptaran medidas en este sentido. Pero tengo que hacer realista y confesar de que se llevó a cabo porque hubo estos elementos que favorecieron todo el tema. Elementos como que confiaron en el proyecto, como que había cierta habilidad de conocimientos y actitudes personales, que se planificó adecuadamente con una metodología, con una evaluación, etcétera, que sabíamos dónde nos movíamos y precisamente que queríamos innovar un poquito y dar un paso más allá en lo que era la participación de ciudadanos en los sistemas sanitarios. Pero claro, ¿cómo favorecemos esta participación? ¿Cómo incorporamos a los profesionales en esta visión? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo aprendíamos a levantarnos cuando expresábamos? No había nada, nada. Empezamos primero por cambiar actitudes, eso era fundamental. Empezamos hablando, colaborando con nuestra gente, con nuestros profesionales, con nuestros gestores, con nuestros ciudadanos, en las redes, compartiendo. Empezamos a asumir responsabilidades que no teníamos. Empezamos un poquito a imbuirnos de eso que se llama que la salud es transmisible, como bien manifestaba antes la compañera, y es una frase de Jean-Carles Mar. ¿Qué queríamos como institución? Era lo primero que teníamos que pensar, reflexionar. ¿Qué problemas, qué oportunidades nos vamos a encontrar? ¿Qué queríamos resolver? ¿Hacia dónde queríamos llegar con todo esto? Después, conociendo y aprendiendo. Había que aprender de los que aprenden. Había que buscar experiencias fuera, había que mirar qué es lo que se estaba haciendo en el entorno en que nos movíamos. Y aquí encontramos muchísimas cosas y cosas que fueron apareciendo poco a poco. Aquí quiero hacer un punto, no aparece aquí, pero quiero mencionar una iniciativa que fuera de las primeras en las que vivimos, que fue cuidadoras.net. En Habla hay una serie de cuidadoras que en red trabajan para sí y por los demás. Y es la primera fuente en la que muchos de nosotros, concretamente yo, bebimos para precisamente ir construyendo lo que estamos construyendo. Después, lógicamente, hubo que aprender y tuvimos una etapa de formación. Pues, lógicamente, bebiendo de fuentes a nivel formativas del propio sistema u otras externas al mismo. Innovando. Teníamos que crear y cambiar estructuras de trabajo.
Había que impulsar equipos de emoción, había que delimitar responsabilidades, había que favorecer la comunicación interna, especialmente con nuestros gestores, y creamos un grupo de mejora, un grupo, ahora que tanto se habla del equipo con emoción porque no lo creímos. Diseñamos las políticas y las herramientas digitales necesarias y se designó en mi persona al gestor de comunidades. Empezamos a desarrollar estrategias, todo esto que veis, la política institucional, el plan social media, todo eso integrado dentro del plan de comunicación del centro, y diseñamos todo lo que era el plan de social media, dónde queríamos estar y cómo queríamos estar, y lógicamente planificarlo en el tiempo. Así pues, hablamos en Facebook 20, lo contamos en blogs o en WordPress, lo mostramos y lo narramos en Flip, en YouTube, YouTube, Google, etcétera, etcétera. Una serie de, esta es la taxonomía que existe dentro del mundo de las redes sociales, que es muy viva y va cambiando constantemente. Y lógicamente evaluando. Todo esto hay que evaluarlo como se ha dicho antes. Hay que evaluar el uso, el alcance, el impacto, etcétera, etcétera. Hay que medir, hay que usar métricas y lógicamente dejar constancia. Pero más que medir cuántos son, más que medir cuántas veces se interactúan con nosotros, lo que nos interesa ahora, en este momento, es cómo lo hacen. No podemos engañarnos. La realidad es que teníamos que primero que incorporar a todos los agentes que participan en esta aventura. Profesionales, gestores, usuarios, etcétera, etcétera. Y existe una realidad, que existen brechas digitales. Y no brecha digital a nivel tecnológico de gente que no tenga acceso a Internet. No, brecha digital de a nivel actitudinal. Gente que no se lo cree. Pero entre la ciudadanía, entre los profesionales y entre los gestores. Después hay una cuestión que es tecnológica. El vértigo tecnológico en que nos vemos imbuidos, que todavía no hemos aprendido una aplicación cuando resulta que ya nos están poniendo otra. ¿Vale? Eso dificulta mucho las tareas. Y hay una heterogeneidad increíble, enorme. Y hacía falta, y hace falta en la actualidad, homogeneizar un poquito en este sentido. Ver con otra mirada a los órganos de gestión y enseñarles a hacer camino. Un camino en el que el hospital tiene que adaptarse como al agua a un recipiente y transformarse en lo que, por ejemplo, nuestro amigo Jorge Juan Fernández, director de GEAL del Sant Joan de Déu de Barcelona, dice que es un hospital 2.0, un hospital líquido, un hospital transparente, un hospital accesible al ciudadano. En una parte, tenemos que pensar que es una parte de un todo. Nosotros, como dice Mañez, es un modelo facilitador de la participación de salud que permite empoderar al paciente para que asuma sus cuidados y especialmente dedicarnos a aquellos que lo necesitan en esa mirada que precisamente necesitan 6 horas y de apoyo cada 2. En definitiva, están más cerca de nuestros pacientes gracias a esta herramienta. Ahora estamos embarcados en esta aventura, celebrar el 30 aniversario del hospital a través de un blog en que el hospital hablará en primera persona con sus ciudadanos e interactuará con ellos. Y gracias.